Soy Mila y doy clases de yoga en la Universidad Popular y vengo a presentaros a Enrique Benito. Enrique Benito se siente ser cuando está y se relaciona con sus nietos. Él es, ante todo y sobre todo, abuelo. Todo lo demás es secundario. Además, lleva muchos años en el mundo de la medicina. Durante la primera mitad de su vida se doctoró en oncología, investigando a pie de cama sobre el cáncer. Publicó numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto, llegando a ser un oncólogo destacado. En el ecuador de su vida, después de un viaje hacia sí mismo, reorientó su carrera. Abandonó la oncología y se sumergió de lleno en los cuidados paliativos. Durante más de 20 años ha ejercido como paliativista a pie de cama, investigando, publicando, llegando a ser de nuevo reconocido, un referente. Es coordinador del Grupo de Espiritualidad en Clínica, una propuesta de evaluación y acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Organiza los talleres de formación en acompañamiento espiritual para los profesionales del SECPA, Sociedad Española en Cuidados Paliativos. Hoy en día, el acompañamiento espiritual forma parte de una herramienta trascendental para el alivio del sufrimiento de los pacientes y sus familiares, en gran medida gracias a su esfuerzo y su trabajo. Según sus propias palabras, si quieres cuidar de una manera eficiente y sin sufrir, es un imperativo ético que cultives tu propia dimensión espiritual. Enrique Benito nos presenta la ponencia Humanizar el proceso de la muerte. Muchas gracias. Buenos días, ¿se oye bien? Supongo que se oye a través de esto, porque yo me suelo mover. Bueno, en primer lugar, me he puesto americana, porque los de pueblo, cuando vamos a un sitio importante, nos vestimos bien. Estaba a punto de ponerme corbata, pero como vi que Fidel, que es mi modelo de lo que me gustaría ser como conferenciante algún día, pues no se la puso, pues no me he puesto corbata. Pero lo digo con todo mi respeto. O sea, me merecéis mucho respeto, 1.200 personas aquí que habéis venido para escuchar. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, pero realmente me siento agradecido a la organización, a la Universidad Popular de Logroño, a Ana María, que es un encanto, que nos hemos hecho amigos ya de por toda la vida, porque yo llevo aquí desde el jueves, porque en fin aproveché para estar unos días aquí. Y bueno, quería dar las gracias a todos, a vosotros por estar aquí, y también, bueno, quiero dar las gracias a alguien que parece que no está aquí, pero que viene conmigo, que son todos los pacientes a los que he tenido el privilegio de cuidar y acompañar, y que en un momento dado hemos entrado en una profundidad de contacto humano que ha cambiado y ha transformado mi vida. Esto está, no sé si neurológicamente está en el hipocampo o en el lóbulo cingulado prefrontal o en la amígdala, pero me da igual, no voy a meterme en plan científico, pero sí que lo llevo conmigo, diría que en mi corazón, porque realmente cuidar y acompañar es un trabajo que te transforma. Y esa transformación la hace los maestros que me han ayudado a transformarme, han sido las personas que me han dejado asomarme a la intimidad de sus vidas en momentos de máxima fragilidad y vulnerabilidad, donde todo es cierto y donde las cosas se caen en las tonterías y ves la verdad, la realidad. Y entre estas cosas, pues de las cosas que ya he ido aprendiendo en este acompañamiento, pues me gustaría comentar algunas con vosotros, sabiendo que después tenemos un debate y podemos comentar más cosas. Y voy a hablar desde una posición académica, no os asustéis. No traigo ningún PowerPoint, voy a intentar emplear el PowerBody, que me funciona mejor. Una posición académica en el sentido de que mi aportación es empírica, experiencial. O sea, lo que os voy a contar no lo he leído en los libros, ni me lo han enseñado los catedráticos. Me lo han enseñado la práctica clínica cotidiana de estar al lado del enfermo. Por lo tanto, la experiencia es la que me gustaría poder compartir. Entonces,
Yo, para resumir, y a veces lo hago en plan un poco de broma, porque por si alguien tiene prisa y se quiere ir, me gusta dar el resumen de toda la conferencia en un momento y ya si te vas, pues ya lo tienes pillado, ¿no? Entonces, para resumir mi charla, intentaría decir que humanizar el proceso de morir, que es lo que me han planteado que queréis que comente, es básicamente tratarnos como humanos, en plenitud, íntegramente, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra dignidad, nuestras sombras y nuestra luz, sabiendo que nos encontramos en unos momentos de máxima intensidad vital y antropológica, ¿no? Estamos ante el final de una biografía que se cierra y se acerca, y nos acercamos, hay que acercarse de forma respetuosa, y esa persona siempre un poco asustada delante de lo que le espera, que está en el borde del misterio, y eso impone, pero al mismo tiempo, en este momento, voy a emplear un poco, aprovecharme de lo que dijo Fidel ayer, del efímero y el eterno, ¿no? El efímero está asustadísimo, porque sabe que se va a disolver. Y eso, el miedo, viene siempre de esta parte. Y humanizar el proceso de morir significa reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra efemeridad, que es verdad, y ahí hay un punto de que no me duela, que tengo miedo de qué pasará, pero al mismo tiempo sin olvidar nuestra dimensión trascendente, lo que en el fondo somos. Porque si tuviéramos que resumir un poco qué es eso de la espiritualidad, y yo hemos pensado mucho en el grupo de espiritualidad de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, diría que espiritualidad, para decirlo de manera rápida, es humanidad en plenitud. Cuando eres plenamente humano, has conectado con esa dimensión que tienes, que es transpersonal, transconfesional y transracional. Es decir, eso es estúpido intentar explicarlo con pensamientos, porque, y lo vais a entender rápidamente, nadie puede oler una música, ni nadie puede escuchar un perfume, y tampoco puede pensar la vida. La vida se vive, no se piensa, no se puede poner en categorías mentales. Es absurdo. Los enormes constructos que hemos hecho desde la ciencia, intentando explicar la realidad en el ámbito académico-científico, al final hemos llegado, los propios científicos, a encontrar la realidad que está formada, como decía alguien ayer, el 95% es ignorancia. Entonces, pero hay una sabiduría que no se ve sometida, yo creo, a esa materia oscura ni energía oscura. Es la sabiduría del corazón, la de tu propia profundidad. Cuando tú estás conectado contigo mismo, con lo que tú eres, cuando has encontrado ese fondo de que te sostiene constantemente, entonces sabes, y sabes de haber saboreado. No de que piensas, que imaginas, que no, saber de sabérselo. Yo puedo hacer una conferencia ahora sobre qué sabor tiene un kiwi. Durante una hora puedo hablar de, y si no habéis comido un kiwi en la vida no sabéis de qué os estoy hablando. La experiencia es haber probado, haber experimentado. Claro, el problema es que muchos de nosotros, al vivir en la periferia de nuestra realidad, no hemos encontrado la profundidad de lo que somos y no nos conocemos. Entonces tenemos que despedir de nosotros mismos. Si no habernos conocido, pues es muy triste. Y ahí es el miedo, la incertidumbre, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente eso es lo que quería decir, que humanizar es tratarnos como humanos siendo, claro, para acompañar a alguien que se está yendo, tú tienes que estar muy seguro de que has descubierto esa profundidad que tienes para poder acompañar, porque si acompañas desde el miedo, se va a juntar el miedo tuyo con el del otro y aquí se va a ver un lío de mucho cuidado, que es lo que pasa en un porcentaje elevado de casos. Porque fijaros, morir no es un proceso médico, ni siquiera sanitario. Es algo, como decía Borges, es una costumbre que tiene la gente. Morirse es natural, y además siempre acaba bien. Entonces, hacer de eso un tema sanitario o médico y llevarlo para sacarlo de nuestro entorno por nuestro miedo, de nuestra ignorancia y pasárselo a otros que están tan asustados como nosotros o más, pues es una mala praxis. Yo lo siento mucho. Tengo que decir que el 70% de la gente que fallece en los países occidentales, como en España mismo, excepto en áreas rurales, que quizás es un poco diferente, pero en las grandes ciudades el 70% muere en instituciones hospitalarias, residencias, etc. Y os puedo asegurar científicamente que es el peor sitio para morirse. Nadie tiene idea de cómo cuidar eso.
Yo cuando quiero provocar en un hospital que me invitan a dar alguna conferencia, y además especialmente si está el gerente y las autoridades, es decir, si queréis, como está ahora muy en boga todo el tema de la calidad y tal, si queréis medir la calidad de cómo atendéis a la muerte en este hospital, hay un marcador, un indicador muy fácil, y es cuánta gente se muere con el suero puesto y el oxígeno puesto. Porque esto es un indicador de mala praxis. Esto significa que no tenéis ni zorra idea de cómo cuidar el proceso de morir. Porque nadie necesita oxígeno ni sueros para morirse. Es más, el suero lo que hace es encharcar y liarla. Y el oxígeno retrasa y complica. Por lo tanto, entonces se quedan todos planchados diciendo, hombre, pues es lo que hacemos. Claro, y lo hacéis fatal. Porque para morirse no necesitamos eso. No hay que medicalizar eso. Es un proceso natural. Necesita intimidad, estar con los suyos, ser reconocido, ser cuidado, que no tenga dolor, ayudarle a que no tenga miedo, crear un entorno de seguridad y confianza en su entorno. Y eso lo hacemos los de paliativos. Y quiero aquí defender que hay todo un movimiento, y por cierto, en esta comunidad creo que tenéis unos muy buenos equipos de paliativos en La Rioja, no en toda España está igual. Y entonces quiero decir que eso, para empezar, medicalizar la muerte es deshumanizarla, porque en general en el entorno sanitario el paradigma, el constructo que comparte todo el mundo, aunque no lo ha explicitado, es el de somos efímeros. Y además vamos a centrarnos en el cuerpo. Es importante la creatinina, el potasio, la hemoglobina, la hipercalcemia, todas estas chorradas que no sirven para nada en el momento de morir, pero nos mantienen entretenidos y hacemos como que hacemos algo. Bueno, pues fatal, porque cuando le sustraes a una persona la información fundamental que necesita para saber que tiene que prepararse, no puedes impedir que él se dé cuenta de lo que le esté pasando. Porque otra de las cosas que tenéis que saber es, que yo me lo han enseñado y lo he aprendido y estoy seguro de eso, es nadie se muere sin saber que se está muriendo. No seáis ingenuos. No se lo diga, doctor, no se lo diga. No queremos que sufra. Bueno, pues va a sufrir a solas porque los que le quieren o los que le cuidan han pactado dejarle a solas con lo que más le preocupa, porque son unos cobardes y no se atreven a enfrentarse con lo que esta persona necesita, que es poder hablar de lo que más le preocupa. Ese tiempo es un tiempo precioso para hacerse las paces con su historia, para dejar las cosas como las quiere dejar, para elegir la música del funeral si quiere. Pero si le hacemos ver como que ahora viene un tratamiento nuevo que te vas a poner bien, pues eso es muy poco honesto, es muy poco honesto. Y es lo que hacemos la mayoría de veces, ¿no? Eso es deshumanizar. Y además os digo una cosa, cuando alguien practica la huida, en lugar de afrontar la realidad y cuidar esa realidad con ternura, con afecto, con comprensión, con inteligencia, y huye de eso y se enmascara detrás de las pruebas exploratorias complementarias, todas las cosas hacemos de que ya daremos un tratamiento nuevo y no te preocupes, todo irá bien. Bueno, al final, cuando pasa, todos los que han participado en esa mentira se quedan bastante tocados. No hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hay algo en ti que es sabio y sabe que esto no tenía que haber ido así. Lo siento, pero eso es así. Pero también los sanitarios. Los sanitarios no lo hacen mejor porque no saben más, no porque sean malas personas. Cuidado, cuidado. Todo lo contrario. Hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Pero todo el modelo sanitario que nos han estado explicando ha estado centrado en el efímero. Ahora mismo hablábamos con Fidel en el desayuno que en el país van a sacar ahora una colección donde van a explicar todo lo que quería saber usted del cerebro, lo que antes se llamaba el alma. O sea, ese modelo materialista, que es mentira podrida, de que el cerebro es el que emite conciencia. Mirad, yo creo que, bueno, como siempre me salgo del guión, luego no miro los papeles, pero es igual. Como veo que escucháis, yo me fijo en lo que escucháis y voy... Ayer estuvimos hablando de una experiencia próxima a la muerte que nos contó Francisco, la suya, y esa fue la parte quizá más interesante para mí. Entonces, quiero decir que tengo la suerte de haber conocido a Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés, que ha trabajado muchísimo sobre las experiencias cercanas a la muerte, y que, bueno, pues su experiencia empezó como, sabéis, esto de los cardiólogos, en los años 70 descubrieron, la maniobra de resucitación cardiopulmonar, que antes no existía. Es que alguien cuando tiene una parada cardíaca, porque tiene un infarto o algo, le haces un masaje, le haces 4 cosas y algunos de ellos se recuperan. Cuando él estaba de residente, como cardiólogo, descubrió, hizo esta primera vez que hizo esta intervención. Claro, es impresionante, porque no sé si habéis visto a alguien que estaba en parada,
está en parada y tiene los ojos con midríasis. Las pupilas están dilatadas, ahí tú miras y no hay nadie. Y dices, wow. Entonces le haces 4 masajes y ves cómo las pupilas se concentran y vuelve a ver una persona. Y dices, wow. Es una impresión que te da, bueno, joder, resucitación, tú. A ver, bien, cuando Finn Van Lommel cuenta esta historia, dice, nosotros el equipo estábamos exultantes, habíamos conseguido retraer de nuevo a la vida a alguien que había muerto. Dice, pero el paciente was deeply disappointed, o sea, estaba profundamente cabreado. Diciendo, coño, ¿por qué me has vuelto a traer aquí con lo bien que estaba? Claro, esa es una experiencia clínica auténtica, donde Finn Van Lommel se empieza a preguntar, conoce el libro de Raymond Moody y empieza a preguntarse cómo trabajar eso. Bien, él al final publica en Lancet, la revista más prestigiosa en este país, el año 2000, una serie bueno, en fin, hay mucha información. ¿Por qué os quería contar eso? Porque Finn Van Lommel, que es cardiólogo, al final en este artículo de Lancet cuenta una anécdota también muy divertida, y es de que uno de los pacientes que ha tenido una parada cardíaca, le han reanimado y después está en intensivos, vuelve a la planta, y cuando está en la planta, de repente pasa una enfermera por allí y dice, oiga, usted sabrá dónde están mis dientes, porque cuando estaba yo muerto allí, usted estaba allí, me quitaron los dientes para intubarme, los pusieron en una cajita de un carrito que había y los he perdido. Y yo recuerdo que estaba usted allí y yo la vi. Haga usted el favor de encontrarme los dientes que los necesito. Lancet, año 2000. ¿Qué pasa con la anécdota? Que Phil Van Lommel, que es un científico, es holandés, pero tiene una estructura mental muy germánica, muy sólido, dice, yo como cardiólogo sé que a los 18 segundos de la parada cardíaca no hay ningún flujo sanguíneo en el cerebro. Es imposible que haya actividad cerebral, pero seguro. Entonces, a los 2 minutos, a los 3 minutos, no solamente esta persona que no debería tener conciencia si la conciencia estuviera en el cerebro, porque el cerebro está sin actividad, tiene un estado expandido de conciencia, sale de su cuerpo, ve lo que está pasando, entonces eso va absolutamente en contra del paradigma que nos hemos creído de que el cerebro produce conciencia. Lo que asumimos en medicina es el hígado produce bilis, el estómago ácido clorhídrico y el cerebro conciencia. Pues mira cómo se me ha puesto el dedo. El cerebro es el interface que permite la expresión de la conciencia. Si el cerebro está dañado, mi conciencia no se va a poder expresar bien. ¿Entendéis? Es como la radio que emite, pero la radio, la voz que aparece allí no está en la radio. El cerebro es el emisor receptor. Bien, dicho eso, porque me parecía interesante hablar de esa experiencia, ¿no? Bien, yo creo que habría que decir un par de cosas más, porque en el tema de humanizar, ¿no? Mirad, yo creo que morir es el proceso más interesante es el viaje más interesante que vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, no estar preparado para esto es una lástima. Y tener miedo de esto, pues te pierdes la vida. Mira, cuando has perdido el miedo a la muerte, te puedo asegurar que no te da miedo ni el gerente, ni el jefe, ni la suegra, ni nadie. Eso es una liberación de mucho cuidado. Porque este es el miedo, decíamos ayer también que hay 2 miedos, es la locura y el de la muerte. Yo creo que si te has liberado de estos miedos, puedes estar muy bien conectado contigo mismo. Entonces, creo que es muy interesante. Y otra cosa que quiero que sepáis, porque hay también mucha leyenda urbana sobre esto. Morir no duele. ¿De acuerdo? Puede que le duela la enfermedad que lleva a la persona y los síntomas de este efímero que se está deteriorando porque se tiene que despedir y ahí hay un lío, eso puede doler. Y lo que duele es el cuerpo. El sufrimiento es lo que añades tú a este dolor si tú no tienes claro lo demás. Pero morir en sí no duele. Puede doler la enfermedad. Y otra cosa que es muy clara, que yo lo he visto muchísimas veces en la práctica clínica. Mirad, yo he aprendido también de Rumi, que es un poeta sufí del siglo XIII, porque sabios ha habido en todas las tradiciones, y a mí me gusta curiosear. Y Rumi tiene un cuento precioso que a mí me gusta emplear también, que habla del nacer y el morir, y hace una
una metáfora comparando los dos procesos. El alumbramiento cuando vienes de este mundo y cuando te vas de este mundo, que es otro alumbramiento. Y dice, claro, yo os voy a hacer una propuesta que a veces juego con esto. Voy a contar un cuento en el que participativo en el que vosotros me tenéis que ayudar. Cuando yo diga nacer, vosotros intentad escuchar morir, a ver cómo suena. Dice Rumi, imaginad que podéis hablar con el que está a punto de nacer. Está en el vientre de su madre y dices, chiquitín, prepárate porque te ha llegado la hora. Y él dice, no, yo no quiero, que yo estoy muy bien aquí. No, pero vas a tener que nacer. ¿Nacer? ¿Qué es esto? Yo no quiero nacer. Yo estoy muy confortable. Pero es que después de nacer tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda, beberás vino, oirás música, verás campos floridos. Estás completamente loco. No hay más que la humedad y el silencio y la oscuridad de este sitio. No, cariño, prepárate, la cosa está mucho más interesante. Ahora es el momento, tienes que aceptar eso. Ah, no, pero ¿por dónde voy a nacer si no hay sitio? Ah, no te preocupes, pasarán cosas. Tú suéltate. Ah, no, yo no quiero nacer. Yo me voy a cruzar así, voy a decir, de aquí no salgo. Chiquitín, te pongas como te pongas, vas a morir. Mejor que aflojes, sueltes, aceptes, te entregues. Porque tu mamá y tú lo vais a pasar fatal. Al final acabarás naciendo. Al final acabarás muriendo. Pero lo puedes hacer mucho más complicado si intentas controlar algo que nunca has controlado, que no te pertenece y que está muy bien organizado. Simplemente confía, acepta, entrégate, suelta. Es verdad que hay un momento de un poco de distrés, ¿no? O sea, yo no soy romántico respecto a la muerte, ni quiero hablar de eso en forma como si fuera eso. No, porque si pudiéramos entrevistar a un recién nacido, le preguntáramos ¿cómo te encuentras? Te diría, ahora estoy bien, pero pasaba un rato que no sabía si podía salir de ahí, ¿eh? Estaba la cosa un poco apurada, ¿eh? Bien, pero ya pasó, es un rato. ¿Y después qué? Tienes una madre, tienes una familia, ¿no? Es un cuento de Rumi. Es una metáfora, ¿no? Bueno, la idea es esta, de resistirse lo hace más complicado. ¿Y qué es lo que se resiste de nosotros a la hora de partir? Básicamente la sombra, lo que no has vivido, lo que no te has atrevido a vivir. Aquellas cosas que no tienes resueltas. Porque siempre has pensado que ya lo haré, sí, esto ahora no puedo. Pues no. Porque cuando se acaba el recreo te dicen, ¡ale! Se acabó. ¡Ah! Pues tenías que haberlo previsto, cariño. Cualquier momento puede pasar. Pues ten las maletas hechas en cualquier momento. Porque luego será un poco de lío. Si tienes, o sea, la fantasía de que tú en los últimos días vas a poder trabajar todas las cuestiones pendientes y te vas a poder iluminar, es una fantasía. Tienes que vivir despierto ya. Y en armonía contigo mismo. Y en paz con los demás. Con los que son significativos para ti. No me voy a alargar en eso, pero en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hemos hecho un mapa de nuestra arquitectura interior de cómo explorar y acompañar eso con los enfermos que se van, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una dimensión inter y transpersonal. O sea, estamos vinculados con nosotros mismos, con los demás y con los demás. Y en estos ejes todos tenemos necesidad de sentido y coherencia. Si yo he encontrado el sentido de lo que he venido a hacer, y además he sido coherente conmigo, yo no tengo ninguna necesidad, tengo una fortaleza. En la relación con los demás, todos tenemos necesidad de armonía. Y en las relaciones, digamos, importantes de nuestra vida. Cuando venimos a este mundo, venimos sin manual de instrucciones, y para cuando hemos aprendido cómo funciona, ya nos hemos equivocado un montón de veces. Entonces, pedir perdón y perdonar forman parte de cualquier itinerario humano. Entonces, estar en paz, habiéndote perdonado a ti y a los demás, es fundamental, porque eso es una carga que no te deja fluir, fundamental. Y luego hay una relación con lo demás, ¿no? Lo que no soy ni yo ni los demás, es aquello que quedará aquí cuando yo no esté y lo que me espera a donde voy. Eso es una dimensión trans, que no voy a especular sobre lo que hay, porque en esto no tengo tanta experiencia, pero sí que os puedo decir que al acompañar a tanta gente y viendo cómo acaba el proceso de sanación de muchos de ellos, cómo pasamos de encontrarnos en el no quiero, me resisto, no puede ser,
poco a poco se va entrando la persona en contacto con su propia profundidad, va deshaciendo las capas de la cebolla de las resistencias que tenía, se van dando circunstancias externas que facilitan. Esta persona que vino así, al cabo de unos días puede ir aflojando, soltando, aceptando, y puede llegar a encontrarte con alguien que se va con paz, con serenidad, con coraje, y que además en esta habitación, cuando entras, te das cuenta que hay una atmósfera que no te irías. Eso cuando lo has vivido y lo sabes, lo has percibido. O sea, y las etapas que hemos descrito del proceso sería caos, lucha, resistencia, no quiero, por favor, vamos a ir a Pamplona o vamos a Houston si tenemos más dinero. Bueno, está bien, pero todo eso está bien, pero la resistencia a lo que es la fuente de sufrimiento. Lo que es lo que es. Si te gusta es lo que es, y si no te gusta también es lo que es. Cuanto antes aceptes lo que es, antes estarás en condiciones de poder navegar por lo que es. Entonces, la resistencia es normal, es humana, es comprensible. No estoy hablando de moralizando nada, simplemente describiendo. Cuando la lucha se afloja y se acepta, esa aceptación, esa entrega, ese surrender, ¿no? Hágase en mí tu voluntad, que sea lo que tenga que ser. Y entonces, ¡wow! ¡Wow! O sea, el estado de conciencia se abre a unos niveles que nunca habías imaginado que tú mismo tenías. Y descubres de ti aspectos inefables y entras en una paz y una serenidad que lo de aquí como que te... Entonces cuando el enfermo entra en este silencio y en esta paz, si tienes sensibilidad para darte cuenta, dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, eso es una experiencia que la tienes que vivir, porque os lo puedo contar y pues lo creéis o no, me da igual. Pero bueno, yo lo he aprovechado también, incluso en plan terapéutico, porque algún enfermo con el que cuidaba algún momento dado, pues cuando tienes ya mucha confianza, porque claro, los de paliativos tenemos nuestra tecnología, somos nosotros mismos y el tiempo. Entonces la herramienta es la persona y el profesional, y el tiempo es otra tecnología. No vamos disparados deprisa. Cuando tienes a la persona ingresada semanas, que estás con ella 1 hora, tiempo que haga falta, vas a verle 2 veces al día, o te tomas un café con él y tal, y dices, oye, alguna vez en plan provocativo, porque yo me gusta, y digo, ¿tú crees que hay algo más? Y dice, yo creo que no, doctor. Pero menuda sorpresa te vas a llevar. Me dice, ¿y usted cómo sabe esto, si no se ha muerto? Digo, bueno, no recuerdo haberme muerto, pero tampoco me recuerdo de haber nacido, y eso parece que se ha producido. Pero bueno, esto aparte, te lo digo porque como yo me acerco mucho y no tengo miedo, me voy justo al borde, y cuando la gente se va, y como hemos tenido buena relación, me dejan abierta la ventana por donde salen, me llega el perfume de donde están, y es una pasada. Claro, otra de las estrategias que empleas para acompañar, y os cuento así, cosas de médico viejo, ¿no? Porque claro, aprendes de ellos. Decíamos con Fidel, me dijo Fidel, acuérdate de decir que los maestros son ellos. Digo, sí, si me da tiempo, contaré algún caso de algún paciente. He avisado que me corten cuando me falten 10 minutos. Decía que los maestros son ellos. Entonces, bueno, una de las cosas que aprendes es que te viene mucha gente de muchos tipos, ¿no? Y cada uno es cada uno. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo como pueda. O sea, no hay una forma bien de morirse. Cada uno se muere como puede, ¿no? Pero yo, los que me han enseñado mucho ha sido, por ejemplo, gente muy humilde, muy sencilla, ¿no? Porque a veces te encuentras con gente con gran desarrollo cognitivo, profesores, catedráticos, o gente, empresarios, gente con mucho nivel intelectual, pero con un canguelo de mucho cuidado. Entonces, recuerdo un payés, ahí llaman los campesinos, ¿no? Vino un señor que tendría sus 80 años o una cosa así, y me lo mandaban del hospital. Yo estaba trabajando en paliativos en una unidad de un hospital sociosanitario, un hospital de estos de media estancia, de baja, o sea, un antituberculoso antiguo reciclado al hospital de crónicos. Entonces me llega este paciente y me dice, doctor, ¿usted me puede quitar el dolor? Digo, yo creo que sí. Dice, pues
ya lo tengo todo, no necesito nada más, es lo que necesito. Digo, hombre, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tenía un cáncer de páncreas. Y dice, bueno, estaba en el hospital y debo tener algo por aquí que me duele bastante. Y me han estado mirando y no me quieren operar, para que veáis el nivel. Dice, yo creo que es que han visto que mis carnes son tan viejas que ya no van a agarrar. Bueno, es una visión. Y por eso no me han querido operar. Y sé que tengo esto aquí y tal. ¿Y tú cómo tienes esta confianza? ¿De dónde te viene este coraje, no? Y dice, mire, a ver, médico, yo soy un hombre de campo, yo he vivido, yo he visto lo que es la vida. Y en la vida vas por el campo, de repente te encuentras, veo aquel almendro que ha pillado algún poco de filochera, alguna enfermedad y tal, digo, uy, este almendro está fatal, algo le pasará. Y luego pasan unos meses, vuelvo, ha habido una tormenta y el almendro está en el suelo, se ha caído. Pues yo, médico, soy como este almendro, estoy esperando solamente el próximo vendaval, pero si usted me puede quitar el dolor, yo ya me voy conforme. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y esto así, de gente que ha hecho lo que ha venido a hacer, se da cuenta de que ahora mismo no tiene sentido seguir de esta manera y se entrega, acepta, y son los maestros que nos enseñan. Bueno, ayer me fijé en algunas cosas que se dijo. Quería contaros otra historia de otro grupo de pacientes para provocar un poco el debate en la mesa de después, ¿no? Me gustaron la charla de Alejandro con el tema del suicidio, pero cuando él estaba hablando me vino la historia, que tenía olvidada, pero debe estar por ahí, de una pareja que tuve el privilegio de cuidar. Eran, en Mallorca sabéis que viene mucha gente del extranjero, eran un par de alemanes, un matrimonio alemán. Ella se llamaba Roberta y él se llamaba Hans. Ella tenía 81 años, él tenía 93. Pero eran judíos que habían escapado de los nazis y se habían ido a vivir a la India. Se habían hecho budistas, en fin, una gente muy interesante. Ella tenía cáncer y tenía un cáncer avanzado, con metástasis hepáticas, cáncer de colon. Entonces llegó un momento que ya no podíamos ponerle más quimioterapia, ya tampoco tenía sentido tenerla en el hospital. Yo entonces hacía oncología dura y pura, o sea, no hacía paliativos. Pero bueno, siempre tuve esta... Entonces yo iba a verla a su casa. Y me llamaba la atención que no podíamos controlar los dolores. En aquel momento pasó algo divertido, y es que otro paciente inglés se vino con una cosa que no conocíamos en España, que era Brompton Mixture. Brompton es el nombre de un hospital inglés que se trataban enfermos de cáncer y donde inventaron la mezcla de morfina, cocaína en Inglaterra. Strawberry syrup y gin, muy inglés todo, ¿no? Ginebra, jarabe de cerezas, cocaína y morfina. Entonces yo vi aquello y dije, y dije al farmacéutico amigo, tenemos que montar una cosa de esta. Dice, Enrique, coño, ¿dónde encuentro yo la cocaína? Bueno, pues haremos una versión mallorquina solamente con morfina, de morfina. ¿Y la ginebra de qué marca quieres? Digo, pues yo qué sé. Anyway, entonces conseguimos tener morfina por vía oral, que en aquel momento estoy hablando hace más de 30 años. Entonces yo me presenté a la casa de Renata y de Hans. Entonces él era un hombre feliz, porque con sus 93 años, una gran fragilidad, lo recuerdo con unas barbitas que le costaba... Él toda la vida había pensado que iba a ponerse enfermo él y ella tendría que cuidarle. Y como se querían como dos recién enamorados, era una cosa increíble, pues le daba mucho palo el que ella tuviera que cuidarle. Y ahora era feliz de ver cómo la vida le había dado la oportunidad de cuidarle él a ella. Entonces, así como podía, pues entonces les traje la morfina en jarabe y al cabo de 2 días me llamaron, fui otra vez para allá a ver qué pasaba y me dijeron, por favor, esto es el jarabe de la compasión. Y como nosotros somos budistas, queremos regalarte la estatua de Avalokitesvara, que es el dios el Buda de la compasión, que además tiene un frasquito en las manos. Tal. Bueno, una historia muy bonita. Muy bien, me regalan la estatua y tal. Y bueno, al cabo de unos días, era un viernes a mediodía, él me llama y me dice, Enrique, quiero darte las gracias. Renata acaba de morir. Ha estado muy bien y yo quiero que sepas que nos ha ayudado mucho y tal. Y dije, pero bueno, es que ahora mismo, Hans, voy a coger un avión dentro de una hora, voy a Barcelona, pero el lunes vengo, nos vemos y hablamos, estaré contigo. Y dice, sí, pero que sepas que me has ayudado mucho y tal. Muy bien. El lunes voy a trabajar y vino el hijo de Hans y me dijo, me trajo un sobre
con un montón de marcos alemanes y una carta suya despidiéndose, porque cuando se fue la esposa, él llamó a su hijo, dijo: vente, que tu madre ha muerto. Se cogió el frasco que quedaba y se lo tomó y se durmió con ella. Esto es una de las formas también de irse que yo no lo penalizaría, por contaros una historia, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda. Bien. Bueno, yo quiero hacer hemos tenido otra oportunidad también de la maestra que montó todo esto, los cuidados paliativos, Cicely Saunders, era una mujer inglesa. El año 60, el año 40 y pico, pues era enfermera y se puso a cuidar a un hombre joven, David Tasma, que era un polaco, también un judío polaco que había venido de la Segunda Guerra Mundial, estaba en Londres, vivía solo, y este hombre pues tenía cáncer, se estaba muriendo, no tenía familia, y ella empezó a cuidar a este hombre, y en un momento dado crearon un vínculo de mucha proximidad, y él le dijo: qué suerte que tengo, que me estás ayudando tanto. Se deberían hacer hospitales para cuidar enfermos, como estás tú cuidándote tú a mí, porque esto la sanidad no lo decía, debería que hacer uno, ¿no? Pues vamos a hacer uno, venga. Entonces cuando él murió, bueno, se fue animando a la señora, y cuando él murió le dejó su herencia, que eran solamente 500 libras, y dijo: bueno, esto sé que no te bastará para hacer un hospice. Un hospice no es una hospedería, es una hospedería, no es un hospicio. Un hospice para poder cuidar a gente. Entonces, que esto sea una ventana de tu hospice. Y bueno, ella después, al año 67, inauguró St. Christopher's en Londres, que es la primera unidad de cuidados paliativos en Europa de esta edad moderna, y que ha sido un faro desde donde hemos copiado muchísimo la atención integral, poniendo el centro de la persona como esencia de lo que hay que cuidar. Lo importante no son los síntomas tienen que estar bien controlados, pero lo más importante es que esta persona tenga el espacio y la oportunidad de hacer las paces con su historia, de cerrar bien el proceso de haber vivido, de despedirse de los demás y encontrarse un entorno cálido como una casa y con los cuidados de un hospital. Estas son las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, para mí ha sido un privilegio dejar la oncología, y cuando alguien me pregunta: ¿y ahora qué haces? Digo: he trascendido la oncología ahora, y ahora oncología de mucho más nivel. Porque no lo siento así, o sea, hacer ese trabajo es mucho más sofisticado, mucho más complejo y mucho más importante que cualquier banalidad de esas que hacemos los médicos. A mí, con todos mis respetos, lo del bypass coronario, el trasplante de médula ósea o los trasplantes de no sé qué, me parecen fontanería elegante y está muy bien, pero esto que estamos haciendo aquí es realmente llegar al núcleo de lo que es la persona y aprender quiénes somos, porque una de las cosas que tiene la ventaja es aprender y crecer en el proceso de acompañar, ¿no? Sabéis que me gusta decir a veces que Martin Buber, que es un filósofo que me gusta también, dice: a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para acompañarle, hay una presencia entre los dos que les transforma. Esa experiencia la he vivido cientos de veces. Entonces, para acercarte tienes que domesticar tu miedo. El efímero tiene que tener perfil bajo. Tienes que ir desde tu confianza, desde tu coraje, desde tu actitud de no miedo, a crear ese espacio para ayudar que el otro explore, entienda y elabore. Este concepto, y también aprovecho para hacer un comentario sobre lo que se dijo ayer sobre el sentido, y Víctor Frank. Mirad, Paul Formont, que es uno de los pioneros también de los paliativos en Canadá, publicó en una revista de mucho impacto también en Estados Unidos un artículo que se llama Las conexiones sanadoras, y se planteó por qué es que hay algunas personas que se mueren fatal, chirriando, gritando, negándose a irse, y otras que están con una paz y una serenidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué va así esto, no? Entonces identifica cuáles son los componentes. No me da tiempo de explicar todo eso, pero básicamente la gente que intenta controlar, la gente que se resiste a aceptar las cosas, la gente que está instalada en el sufrimiento, la gente que no ha resuelto los temas que ha tenido. O sea, tener problemas es una suerte, si los sabes torear y aprendes de ellos.
Pero si te quedas bloqueado con ellos, pues estás en Entonces, la gente que se iba en paz, en serenidad, en confianza, tenían un perfil completamente diferente. Y esa confianza de base en la vida, yo creo que es fundamental. Lo del sentido, en este mismo Bauffmont, y yo estoy de acuerdo con él, el sentido es el subproducto de la experiencia de conexión con tu propia profundidad. Cuando tú descubres quién eres, cuando tú sientes esa energía en ti, se ordenan las cosas y el sentido adquiere sentido. El sentido per se, intentar trabajar el sentido con la logoterapia es una buena estrategia, no digo que no, pero no es el núcleo esencial de la conexión con el otro. Cuando tú trabajas con el otro, hay técnicas de terapia de sentido, pero básicamente es como ser humano que eres capaz de ver al otro por encima de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de su miseria, de la caquexia, de la anemia, y ves detrás de todo eso alguien que es digno, maravilloso y que es eterno, y puedes transmitirle esa mirada. Si él es capaz de verse en el espejo de tus ojos y conectar con eso, puede ordenarse. Eso no es fácil y además estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero es el acompañamiento espiritual. Básicamente, como decía, si tú quieres acompañar a alguien, no puedes ir más allá de donde tú mismo no has llegado. Tú no puedes acompañar a alguien donde tú no sabes ir. Tú tienes que haberte trabajado tu propia profundidad y tu propio miedo a la muerte, evidentemente. Tienes que ser capaz de estar ahí aguantando desde la ecuanimidad y la compasión los líos que se van desmoronando a medida que el otro conecta con esa profundidad, que es la que se va a encontrar cuando se suelte y la que siempre le ha sostenido. ¿No me dices que acabe todavía o qué? Es que no sé muy bien cómo voy de tiempo, ahora voy perdido. Por favor. Hola. ¿Cuánto tiempo tengo? 20. ¡Wow! Sí. No, cuando tú me digas. Yo tengo para hablar 3 horas más, pero no quiero ser pesado. No, si están encantados. Pero tú dime cuándo debo cortar. ¿A qué hora? ¿Estáis encantados? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Te estás levantando la cosa. Claro, ya te lo dije. ¿A qué hora? Vale. ¿A qué hora acabo? A las cuarto. No, hasta ahí 25 puedes estar. Vale. Bueno, ahora ya va a bajar el nivel porque lo que voy a decir son... Os voy a contar un secreto sobre esto de dar charlas y conferencias. Cuando era más jovencito, me ponía delante del público y me entraba un canguelo y me subía la tensión, me subía la taquicardia, la sequedad de boca, las manos sudorosas. Entonces, si te centras en eso, los demás dicen, ese pobre tío, qué nervioso que está, ¿no? Y luego un día tuve la intuición de que esto es, es como... Fidel, te voy a pillar eso de ya para siempre, ¿no? Lo del efímero, el efímero para empoderarse necesita que las suprarrenales suelten adrenalina y cortisona y entonces te sube la tensión y tal, pero eso como efecto secundario actúa a nivel del córtex, si estás brillante, o sea, eso es una buena noticia. O sea, si os ponéis nerviosos antes de empezar la conferencia, es una buena noticia porque te vas a ir para arriba, ¿no? Entonces, quería contaros algo más sobre qué pasa cuando alguien se va y cuáles serían las tareas un poco y el mapa, si queréis, ¿no? El mapa que os he dicho es muy fácil, es ese, ¿no? El caos, lucha, no quiero, no acepto, por favor, Señor, aparte de mí este cáliz, ¿vale? Y la otra es, hágase en mí tu voluntad, y la otra es, wow, qué pasada. Ni me lo hubiera imaginado. Esas son las etapas. Claro, el acompañamiento se basa en sabiendo que esto acaba bien, no desde la fantasía de que he leído un libro de Kübler-Ross o tal, sino desde la experiencia práctica de que tú puedes transmitir esa confianza porque lo tienes, porque te lo han dado ellos. Entonces, generar ese espacio donde el otro pueda soltarse. Cuanto antes suelte todo ese lío del no quiero, bueno, pues entonces básicamente es, hiciste lo que podías,
perdón a uno mismo y perdonar a los demás es fundamental. Ese es un momento muy interesante. Pero fijaros la cantidad de cosas que nos perdemos si hacemos como que el enfermo no se va a morir, seguimos jugando a médicos y a poner tratamientos y no le damos la oportunidad de plantearse, bueno, yo creo que ese tiempo es sagrado y es de la persona, no es de los sanitarios. Y eso es una mala praxis también. O sea, cuanto antes, como sabemos que el enfermo va a saber pronto o tarde lo que le está pasando, cuanto antes, si te acercas a él preguntándole cómo te sientes, cómo te encuentras, ¿no? Pues hay mucha fantasía sobre eso, ¿no? Que no lo sepa, que no lo sepa. Os cuento otra historia de Elisabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras, era una psiquiatra suiza, que además pues, se fue a Estados Unidos. Entonces se planteó como psiquiatra intentar entender cómo va esto del proceso de morir. Y se acercó a un hospital y preguntó, me gustaría hacer una investigación, fue director, soy psiquiatra y quiero conocer a alguien que esté en proceso. No, aquí no tenemos nadie que se muera. Bueno, alguno que esté un poco mal, vale. Entonces, la negación de la muerte en el hospital ya desde el directora, pero hable con la jefa de enfermeras y le dirá, pero sobre todo hable con la familia y pídales permiso. Sí, muy bien. Voy a ver a la enfermera y dice, bueno, soy la doctora Kubler-Ross, estoy haciendo una investigación, busco... Bueno, allí tenemos una señora que no está muy bien, pero no se lo digan, no. Y además hable con la familia, sí. A la familia, mire, es la doctora Kubler-Ross, tal. Bueno, no diga usted, no. Se fue y digo, buenos días, la paciente ya a solas. ¿Cómo se encuentra? Soy el doctor Kubler-Ross, estoy haciendo un estudio. Dice, me estoy muriendo, pero no se lo diga a ellos. Entonces, vamos a ver. Me dice, no se lo diga. Y yo digo, no, yo no se lo voy a decir, se lo dirá usted. Dice, no, yo no. Pero vamos a ver, llevan 40 años casados. ¿Cómo no se va a enterar? ¿Que es tonta o qué? O sea, y además, tuve mi madrina, la hermana de mi madre, pues me llamó un día un primo mío y me dice que la madrina, su madre, está muy mal, está en un hospital, le quieren hacer un no sé qué, le quieren poner una vía central, está con insuficiencia cardíaca severa, ven, ayúdame porque yo no quiero que le hagan tantas cosas. Y fui a verla, efectivamente, hablé con el cardiólogo y dije, bueno, técnicamente es posible, pero nosotros hemos decidido que no queremos que se le haga esto, porque esto era conectarla con un aparato para que hiciera de corazón, bueno, mira tú, tenía 84 años y hasta aquí hemos llegado, nos rodeaba. Yo dije, tía, ¿quiere que vayamos a mi hospital donde hay enfermos de crónicos y la vamos a cuidar muy bien? Sí, vamos para allá. Sí, porque fue fulanita y salió muy bien y tal. No, muy bien. Nos la llevamos para allá y entonces la ingresamos y un día me dice, a ver, tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Digo, ¿por qué? Me parece que me estoy muriendo y no me lo quieren decir. ¿Y eso por qué? ¿Qué le hace pensar eso? Dice, ha venido un montón de gente a verme que no venía nunca. Me tratan con una tal como que... A ver, ¿tú qué dices? Claro, hay que saber ser honesto y no mentir y no desmontar la esperanza, y es un poco difícil a veces. Y yo dije, nosotros, madrina, también estamos muy preocupados, porque estamos haciendo todo lo que podemos y no acaba de ir todo lo bien que nos gustaría. Ya lo veo, ya lo entiendo. Pues muchas gracias. Y a partir de aquí ella es la propietaria de su tiempo, ¿entiendes? Y la honestidad, hecho con calidez, hace que la persona sepa. Tú tienes que tener sensibilidad para saber cuándo o qué debes decir. Los silencios, las palabras surgen espontáneamente cuando tú tienes experiencia en hacer eso, ¿no? Hay otro caso parecido de una mujer joven que me llamó un día un internista y me dice, Enrique, tengo una amiga que es muy joven, tiene 45 años, tiene un cáncer de mama muy avanzado, ella está en una situación difícil y quiere hablar con alguien de algo que no puede hablar con los médicos, pero que no quiere que sea un cura. Y yo he pensado en ti, y digo, bien, vamos para allá. Y me voy a ver a esta chica, un encanto de persona, chica inteligente, y estaba con una neoplasia muy avanzada localmente y tal, y estaba su madre, este médico internista amigo suyo, y yo nos sentamos ahí, y digo, cuéntame, dice, yo creo que me estoy muriendo y no me lo quieren decir. Yo digo, oye, pues muchas gracias por la confianza que me tienes
de hablarme tan claro. ¿Y qué es lo que te preocupa? ¿Cuánto tiempo me queda? Claro. ¿Cómo respondes a eso? Porque además, cuando alguien dice, el médico le ha dado 3 meses, y yo digo, este capullo porque da algo que no es suyo. Porque ¿cómo puedes decir eso? Creas una sentencia, ¿no? Entonces ella me dice, ¿cuánto tiempo me queda? Yo la miré y dije, bueno, los médicos en realidad no tenemos ningún análisis, ninguna radiografía para medir eso, ¿sabes? Pero sí que tenemos esa intuición, porque hemos visto muchos casos y yo puedo tener una intuición sobre más o menos con un cierto tiempo de tal, pero he descubierto otra cosa también, y es que los enfermos también tienen intuiciones. Es más, la intuición del enfermo es mucha más fina que la del médico. Y desde esta perspectiva yo te preguntaría a ti, ¿cuánto tiempo crees que te queda? Esto es un passing shot. Y ella se queda parada, claro, eso con acogida, eso con estando presente, estando súper interesado en mantener la atención para que ella pueda elaborar. Creo que me debe quedar como un mes, me dijo. Yo ni sí ni no, porque no se trata de mí, se trata de ella. Pues si fuera así, ¿qué te gustaría hacer? Hombre, pues me gustaría que me quitaran estos sueros que no necesito para nada, que me los tienen aquí enganchados porque esto es una privada y tal, que me dieran la morfina en pastillas o en vía subcutánea, irme a casa a arreglar las cosas que tengo que arreglar y además, entonces ya se desmelenó y empezó, dice, además yo ya le tengo dicho a mi madre que quiero que el funeral sea en la iglesia de San Miguel, no en la de San Jaime, porque el cura de San Jaime no me gusta. Y ella empezó, claro, la madre y el otro estaban planchados, ¿no? Pum, 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 pum. Bueno, ya me fui y al día siguiente llamé y le dije, se puso la madre porque ella estaba en el baño y me dijo, doctor, muchas gracias, esta noche hemos dormido por primera vez en muchos días y esta tarde nos vamos a casa. Claro, la honestidad es la única pasta que tenemos para trabajar. Si no tienes honestidad no puedes generar confianza y si no hay confianza no hay una comunicación honesta. Entonces eso es lo que le permite adaptarse. Entonces, un poco para resumir las tareas del que se va, me gustaría decir que hay 3 cosas que me parecen interesantes. Eso lo he aprendido de los budistas que se dedican a hacer listas de cosas, pues yo también he pensado, voy a hacer una lista. Las tareas del que se va, ya para que las tengáis puestas ya en el... Aceptación de lo vivido, tanto de los gozos como de las sombras. Procurad aceptar todo, lo que os pasó, lo que no os gustó, también. Buscad la manera de hacer las paces con todo. Aceptad lo que habéis vivido. Algún sentido habrá tenido y si no lo entendéis, aceptadlo porque no os resistáis a eso. No tener temas personales atrapados, ¿no? La otra sería conexión con lo querido. Ese es un momento de mucha fragilidad, vulnerabilidad, pero donde la ternura, el afecto, o sea, las personas que te quieren y que te acompañan es de lo que te tienes que rodear. Cuando yo decía, no necesitas tubos ni oxígeno, necesitas cariño, ternura, afecto. Porque, fijaros, venimos a este mundo sin pelo, sin dientes y sin control de esfínteres. Y casi nos vamos igual. Bueno, algunos se irán con pelo o con dientes, pero control de esfínteres no, desde luego. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la vulnerabilidad es máxima. Y en ese momento donde tú te sientes tan poquita cosa, pero al mismo tiempo puedes sentir que eres tanta cosa, porque el efímero se disuelve, pero el eterno se expande. Y entonces la expansión se genera con la ternura de los que te reconocen que has sido un buen padre, que lo has hecho bien, que estamos contigo, te puedes ir tranquilo, no te preocupes. Y otra de las frases que también me gustó que dijo Fidel, del maestro que ascendió, ¿no? Yo creo que este maestro, que es el único gurú que yo tengo, el carpintero que dijo, la frase más repetida es, no temáis, no tengáis miedo, porque el miedo encoge. No merecéis estar acojonados, merecéis estar despiertos, entonces no temáis, ¿no? Entonces, aceptación de lo vivido, conexión con lo querido y entrega a lo pertenecido, porque tú perteneces a algo que te sostiene, este cuerpecito que tienes, esta biografía que tienes, todo eso se puede disolver porque hay algo que siempre ha estado sosteniendo en la profundidad de lo que eres y que es con lo que te vas a encontrar. Yo creo que esto es bastante lo que... Y ya para acabar, por decir algo así un poco... ¿Sí?
Me quedan 5 minutos. Me voy a ganar la comida hoy, ¿eh? Voy a aprovechar para ir ya provocando un poco para la mesa de después y decir que hay un par de cosas, los que han dicho mis compañeros, en las que no estoy completamente de acuerdo y las dejo aquí, ¿no? Apreciando muchísimo el proyecto que estuvisteis hablando de las ciudades compasivas, a mí quiero decir que me sobró la insistencia y perseverancia, repetición de un mantra en el que yo estoy en contra. Y que lo voy a aprovechar que tengo el micro y que me escucháis para deciroslo. El final de la vida. El final de la vida. Esto es el lenguaje del efímero, ¿vale? La vida no tiene final. Lo que tiene final es nuestra pequeña biografía. Y es muy soberbio hablar del final de la vida simplemente porque te vas a morir tú. Eso. Lo que pasa es que esto tiene sentido, y yo he estado pensando por qué empleamos esto. Por varias razones. Una, no queremos emplear la palabra muerte, con lo cual hablamos de vida y parece que así eso es estar dentro del mismo paradigma de no querer hablar claro. Yo también estoy de acuerdo en no emplear la palabra muerte porque la muerte no existe. La muerte es el espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y cuando le miras a la cara ves que no hay nada. No hay muerte, no existe la muerte. Existe el proceso de morir. Eso sí, hay un proceso de nacer y un proceso de morir. Hay un nacimiento y hay un morimiento. Bueno, pues yo estaría de acuerdo en hablar de los cuidados en el proceso de morir, pero no del final de la vida. Y otro argumento a favor de por qué se emplea eso es porque los americanos, los yanquis, a los que admiramos tanto porque tienen más dinero que nosotros, pero les faltan muchísimos siglos de cultura de la que tenemos en el Mediterráneo, dicen end of life care. Care, cuidado, end of life, el final de la vida. Y hemos traducido directamente, porque como viene de América, eso es guay, pues lo siento mucho. Yo estoy en contra de hablar del final de la vida. Esta es una de las cosas que lo dejo para el debate. En este mismo entorno diría que hay otra palabra que me chirría muchísimo, que aquí no se ha dicho, afortunadamente, prácticamente no la he oído, y es el tema de enfermos terminales. Tengo un amigo periodista que se llama Carlos Garrido, que tuvo la circunstancia de acompañar a su hija de 22 años que murió de un tumor cerebral, y como es un escritor y tiene el don de la palabra, escribió un libro precioso que se llama Te lo contaré en un viaje, que es la historia de acompañamiento de su hija. Es un hombre que se vio sorprendido porque este libro le vino como inspirado. Él escribe bien, pero eso era la historia de acompañamiento de su hija, y a partir de aquí recibió un montón de correos y tal. Es un hombre que le invitan a dar charlas por aquí y por allá, y él me enseñó una cosa que la aplico. Me dijo: Enric, dile a la gente que no hable nunca más de enfermos terminales, porque son enfermos culminales. Están en la cumbre, están al final, en el pico de la conciencia. El despertar máximo de la conciencia se da en este momento. Por lo tanto, no dejemos de despreciar desde nuestro miedo poner etiquetas a eso que no me gusta, ¿no? Y bueno, yo acabaré con una frase que me gusta citar, algunas de Rabindranath Tagore, que es un tío maravilloso. Y tengo un par de versiones y voy a dar, como hay bastante chicos, te voy a dar la versión que le gusta más a los chicos. Dice: una madre está dando el pecho a su hijo. De repente el bebé se acaba la leche y empieza a llorar. Y la madre dulcemente le da el otro pecho. La muerte es un llanto entre dos tetas.